Todo cambio o transformación necesita una historia, ¿sí? Es necesario crear la historia alrededor de esta transformación y de este cambio. ¿Por qué? Porque las historias transforman, ¿sí? Volviendo a Steve Jobs, él dijo en otro lugar, en otra conferencia, las personas más powerful, o sea, las personas más poderosas en el mundo son los storytellers. ¿Por qué? Porque ellos son los que definen la visión, los valores y la agenda de generaciones enteras, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros al momento de comunicar? Debemos narrar el camino, la historia de cómo vamos a pasar de A B. ¿Desde dónde? Desde los zapatos de quienes van a vivir todo el proceso, no desde nosotros. A ver, les voy a contar algo que pasa siempre. Los que están en proyectos asociados a TI lo van a saber. ¿Cuántas veces nosotros entramos en kickoffs o en presentaciones de procesos de SAP o de alguna plataforma, alguna transformación digital y vemos slide tras slide con nombres raros? Esto es lo que va a pasar en infraestructura, esto es tal cosa, y los que están del otro lado y no entienden nada de lo que les estamos hablando, ¿sí? Alondra se ríe. ¿Es así o no es así? Nosotros a veces entramos a proyectos y vemos las presentaciones o vemos el contenido del kickoff y decimos, señores, no vamos a convocar a nadie, porque les estamos hablando en chino, no les estamos hablando desde el lenguaje, desde los dolores, desde las necesidades, desde la realidad de todos los días de las personas que están metidas en este proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo influenciamos? ¿Cómo logramos conectar con los demás a través de emociones? Y esto vuelvo a lo mismo que dijimos en la primera sesión. Gestionar un cambio y gestionar emociones. ¿Cómo conectamos con ellos? ¿Cómo influenciamos? Dando en la fibra de las emociones, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? A través de historias, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Y vamos a la parte más técnica que hay atrás de esto. Porque las historias conectan, ¿sí? Tenemos dos lados en el cerebro. No sé si alguna vez escucharon esto. Vamos a hacerlo muy simple para no entrar en una clase de medicina. Pero el lado izquierdo del cerebro supuestamente reconoce patrones, y es lo que nos permite movernos con seguridad en el mundo, el que nos permite saber de cierta manera o esperar ciertas cosas que van a pasar, ¿sí? Esta función nos ayuda a mantenernos seguros y a evitar peligros y suele ser el lado donde tenemos más control. ¿Qué pasa con el lado izquierdo? El lado izquierdo es el que suele habilitar la creatividad, ¿sí? El derecho, perdón, es el cerebro el que nos hace especiales como humanos. ¿Por qué? Porque impulsa toda nuestra capacidad de ser creativos y de imaginar nuevas realidades, nuevas ideas, pensar en algo distinto. Entonces, cuando nosotros creamos narrativas, lo que tenemos que lograr es despertar y conectar este lado derecho, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos que siempre apelamos a lo racional al momento de gestionar los cambios? Y que la gente no se va a mover por lo racional. Lo racional apela al lado acá, al izquierdo, ¿sí? Está buenísimo, la gente lo va a entender. Ahora, que alguien entienda que el cambio es necesario, ¿quiere decir que va a querer ser parte de este cambio? No, nosotros tenemos que apelar a esto. No digo no apelar a digamos, a las razones lógicas, ¿sí? O racionales de por qué tenemos que hacer esto. Pero no podemos subestimar la parte izquierda, ¿sí? No podemos dejar de conectar con esta parte, ¿sí? Donde las historias activan, ¿sí? Toda esta posibilidad de imaginar algo diferente, esta posibilidad de que algo sea distinto, ¿sí? Esta es la parte que va a abrir a la gente a las nuevas ideas. Entonces, experimentamos el mundo a través de historias. Quien cuenta las historias de una cultura, volvemos a lo mismo, algo parecido a lo que dijo Steve Jobs, define los términos, la gente y los problemas comunes que enfrentamos. Define la realidad, ¿sí? Si queremos motivar a las personas hacia el cambio, necesariamente tenemos que mostrarles o ayudarlos a imaginar un futuro distinto, ¿sí? Porque la gente muchas veces no lo va a imaginar por sí sola, ¿sí? O no va a llegar a las conclusiones que nosotros queremos que lleguen. Harari, ¿quién leyó alguna vez Harari? Harari es un historiador, filósofo israelita que para mí es hoy por hoy es uno de los mejores escritores que hay. Él tiene varios libros.
la cronología es, si lo quieren leer, empiecen por este que es Homo sapiens, después pasen a Homo Deus, y el último, que es Nexus, no tiene desperdicio de principio a fin. Ese es último, salió hace el año pasado. Pero bueno, él tiene una visión muy disruptiva. Yo que soy socióloga, he consumido mucho de este tipo de autores en mi vida. Pero él en realidad dice, y llega a un extremo, diciendo que el gran número de extraños puede cooperar como sociedad o como comunidad solamente si creen mitos comunes. Entonces él habla de la religión, de la iglesia, de las tribus, de los estados modernos, como creaciones ficticias, ¿sí? Basadas en mitos compartidos que hacen que la gente pueda cohesionarse y actuar conjuntamente, ¿sí? Este es el poder de las historias. ¿Qué provoca las historias? Acción. La buena comunicación produce cambio. Cuando nosotros hacemos la certificación de ProSci de gestión de cambio, ProSci siempre tiene la misma muletilla y ellos dicen que un mensaje para ser realmente incorporado por una persona necesita decirse mínimo 7 veces. Y una vez yo le repetí esto, muy obedientemente, recién certificada con ProSci, se lo repetí a una persona en Argentina que es un capo en marketing, ¿sí? Que me lo crucé en un proyecto de Consumer Centricity y en una conversación hablando de gestión de cambio, y se rió, ¿sí? Y me dijo, lo tenés que repetir 7 veces porque ese mensaje no conecta, me dijo. Porque ese mensaje no. En marketing no tenemos 7 oportunidades, me dijo. En marketing tenemos una, ¿ok? Entonces, a lo que voy yo es la buena comunicación, ¿sí? Provoca acción, provoca cambio, provoca transformación, ¿sí? No es comunicar nada más, no es mandar un par de mensajes informativos, ¿sí? Para alinear a la gente, es mucho más que eso. Y cuando eso sucede es como el caballo de Troya, nos metemos, ¡puf! Se produce la explosión, ¿sí? ¿Qué podemos aprender? Muy parecido a algo que se hace en marketing, pero más llevado al plano de la sociología, si quieren. ¿Qué podemos aprender de los movimientos sociales al momento de generar las narrativas de cambio, ¿sí? Para un proyecto? Vieron que nosotros dijimos, en la primera sesión hablamos del cross-pollination. El cross-pollination es cómo nosotros en nuestro modelo de gestión de cambio nos fuimos nutriendo de diferentes disciplinas, de diferentes eh, modelos, ¿sí? De diferentes tipos de cosas para poder aplicar eso en la gestión de cambio. Y hay algo súper interesante con el tema de los movimientos sociales, ¿sí? Ningún movimiento social salió de un PowerPoint, ¿sí? Con objetivos. Ni por más claros y smart que sean los objetivos, ningún movimiento social empezó por ahí, ¿sí? Entonces, los movimientos sociales, si nosotros vamos, ojo, los que le hicieron bien a la humanidad como los que le hicieron mal a la humanidad, porque nosotros, por ejemplo, no sé, vamos a analizar el nazismo, hay un montón de patrones característicos de este tipo de movimientos que son iguales, ¿sí? Pero ¿qué logran estos movimientos? Convocar, cohesionar, revolucionar, generar cambio, cambiar realidades, cambiar comportamientos, cambiar mindsets, ¿sí? Entonces, como gestores de cambio deberíamos aprender un montón de este tipo de movimientos, ¿sí? Nacen de la emoción colectiva, apelan a la emoción colectiva, generalmente se nutren y disparan a partir de un descontento compartido con el status quo, ¿sí? Le dan en la médula a eso con que la gente no está conforme, y de una visión movilizadora que le da sentido a una nueva realidad, le da forma, les muestra un futuro diferente, claro, en blanco y negro, ¿sí? Eso es lo que hace un movimiento social. ¿Y qué componentes o qué características tiene? Comienza siempre con emociones, no con instrucciones. En nuestro modelo, el primer paso que tenemos en la etapa de Discovery es definir una visión clara, ¿no? Para poder crear esa ambición compartida. El futuro al que vamos tiene que estar súper claro, ¿sí? Entender al cliente, entender eso invisible. ¿Se acuerdan cuando veíamos la cultura que abajo estaban las emociones, las creencias, las motivaciones y todo lo que no vemos a simple vista? Apelar a eso. Empiezan pequeños, o sea, nunca hubo una revolución de un día para el otro, ¿sí? Nunca hubo un cambio organizacional de un día para el otro. Empiezan de a poquito, con casos de éxito, con evidencia, con hitos, ¿sí? Esto de la agilidad.
en la sesión que viene no, pero en la otra, cuando veamos en la última el plan ágil de ejecución, cómo ejecutamos ágilmente la gestión de cambio, tiene que ver con esto, ¿no? No imponen, conectan esto de generar espacios. Por ejemplo, hay una práctica de los movimientos sociales que siempre empiezan por crear espacios donde la gente empieza a juntarse, ¿sí? En pequeñas células, ¿no? Si vemos a diferentes tipos de movimientos sociales, todos empezaron igual, donde la gente empieza a ser parte de esas ideas, empieza a generar estos lugares donde se empieza a co-crear, ¿sí? Esta posibilidad de un futuro diferente. Tocan la fibra de las personas, esto de que tiene que ver con las emociones también que conectan, y tienen símbolos y rituales, le dan identidad al movimiento, desde un nombre, desde un color, desde una bandera, ¿sí? Desde un símbolo que todo el mundo sabe, que todo el mundo usa, que todo el mundo se pone, ¿sí? Hay diferentes frases. I have a dream. O sea, es algo que simboliza completamente el movimiento entero y abrazan la fricción, ¿sí? La fricción, o le hace en términos de gestión de cambio, la resistencia, en vez de ser una señal mala, es una señal de que algo están cambiando, ¿sí? Se agarran de eso para darle, para catalizar y darle todavía más fuerza al movimiento, ¿sí? Si estamos generando reacción, es que vamos bien, ¿sí? Algo estamos cambiando. Si no hay fricción, no está pasando nada, ¿ok?